¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este programa de Latidos Conscientes y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué dices? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, qué gusto tenerte aquí en el programa, ya que el tema de hoy es justamente las lesiones expuestas. Perdóname. Es un tema muy importante ya que es algo que, a pesar de no ser considerado como tal una enfermedad, sí es una lesión y es algo muy común que ocurre no solamente en el país, sino en general en el mundo, ¿no? Platícanos un poco. Primero, ¿qué edad tienes, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, pues tengo 40 años. Ok. Y pues bien. ¿Sí? Aquí andamos. Qué bueno. Oye, pues muchas gracias por el tiempo que estés con nosotros. Platícanos un poquito, pues cómo fue el tema de esta lesión, cómo ocurrió todo esto. Porque bueno, pues era un 20 de noviembre, que es puente. Ajá. A mí me gusta mucho como pues salir, ¿no? Aprovechar, como pueblear y esas cosas, ¿no? Ajá. Según íbamos a acampar y terminamos en Acapulco, ¿no? Ya sabes, ¿no? Ajá. Entonces, pues obviamente, pues todo bien, ¿no? Todo fue de regreso. La verdad es que yo siempre he sido, como te digo, que salgo un poco, pues Ajá. ya venía yo un poco cansado, la verdad, pues obviamente la desvelada, la cruda, ya sabes, ¿no? Sí, La sí, sí. fiesta de Se mezcla, regreso. ¿no? Ajá. Ajá. Entonces, pues obviamente con las personas que iba con un primo y otros dos amigos, ¿no? Les digo, yo sabes que ya no puedo manejar porque pues me siento cansado, ¿no? Uno de ellos me dice, no, pues yo manejo. Ajá. Y yo, ¿seguro? Y me dice, sí, yo manejo. Y yo, ok. Pues obviamente le dejé el volante a esta persona, yo me puse de copiloto. Ajá. La verdad es que pues yo me venía como durmiendo, la verdad, tenía mucho sueño. La verdad no recuerdo si me puse el cinturón de seguridad o no, pero creo que lo más probable es que no, la verdad. Pues obviamente no sé cómo sucedió, de repente nada más, obviamente sentí el golpe, el carro empezó a girar. Yo creo que la reacción que hice fue como meter las manos. Uh-huh. Pues cuando acuerdo ya, pues obviamente mi brazo me dolía demasiado, ¿no? Yo solo me acuerdo que decía mi brazo, ¿no? Ajá. Y me agarraba y de repente pues empezó a salirme sangre, nos salimos del carro. La verdad es que gracias a Dios hubo gente, la verdad, que se paró a auxiliarnos. Uh-huh. Uno de ellos era un doctor, la verdad es que me dijo, mira, traigo un ketorolaco lingual, me lo dio para que se me calmara el dolor. Pero la verdad, pues yo sentía como que en esos momentos como que entre sí y no estaba ahí por el dolor, porque fue un dolor muy fuerte. Sí, claro, ¿no? Y aparte el impacto, ¿no? Sí. Yo creo que tocas un tema muy importante. Muchas veces el tema de la conducción, pues se relaciona mucho el tema automovilístico cuando hay un accidente con el tema del alcohol, ¿no? En este caso también hay otra cosa muy importante que es justamente el cansancio, ¿no? Que en ocasiones, pues, y por el tema de seguridad, pues no te puedes quedar a lo mejor en cierto lugar, no tienes que moverte a otra área y pues tienes que conducir aunque estés un poquito, que no es lo recomendable, ¿no? Cansado. En este caso cambias, lo bueno es que pudiste cambiar en ese sentido. Desafortunadamente pues pasa mucho, ¿no? De que si el copiloto está cansado, cansa al piloto. Correcto. Digo, de manera inconsciente, no lo haces a propósito ni mucho menos. Pasa mucho, te digo, porque me ha pasado y mejor me paso para atrás para evitar cualquier tipo de cosa. Pero ¿cómo fue tu reacción cuando sucede todo esto? Pues yo creo que la adrenalina estaba al tope, ¿no? O sea, cuando sucede el accidente, digo, se acercó el doctor, te lo dijo, pero ¿cómo fue tu primera impresión? ¿Qué pensaste tú cuando sucede esto? Pues la verdad en ese momento pues nada más obviamente pensaba en el dolor, porque era un dolor Sí. muy, muy, muy fuerte, la verdad. Uh-huh. Y pues también veía a las personas con las que iba, que también digo, gracias a Dios no les pasó nada. Digo, Sí, al sí. final de cuentas yo fui el único dañado en el accidente. Iba un primo mío que obviamente yo pedí permiso de que lo dejaran salir conmigo. Ajá. Y me preocupaba, ¿no? Es la Porque al final de cuentas yo era el responsable, Sí, claro, ¿no? sí. Y era mi carro, pues obviamente yo había planeado como esa salida, ¿no? Sí. Entonces pues sí fue como algo muy, muy impactante para mí. No había señal en el lugar donde estábamos porque era carretera. Okay. Entonces en lo que llevaban los paramédicos o llegaba alguien que nos auxiliara, pues sí tardaron un poco, ¿no? Sí, claro. Pero tío, el doctor sí obviamente me hizo un torniquete para acomodarme la mano y me dijo, así déjala para que se te calme un poco el dolor. Ok. Oye, qué suerte, ¿no? Que haya habido un doctor en ese momento Sí, que correcto. te pudiera ayudar. Oye, y ahí, por ejemplo, una vez que sucedió, que llegan los paramédicos, ¿cuál es el proceso? Porque digo, el hecho de, en este caso no sé cómo haya quedado el carro también, digo. Pues el carro quedó deshecho, fue pérdida total. Pérdida total. Uh-huh. Pues ahí cómo fue el proceso, porque digo, entiendo que tiene que llegar el seguro, tienen que revisarlo, llega la grúa, llega los servicios justamente de la autopista, pero ¿cómo reaccionas tú cuando te pasa todo esto? O sea, porque a ver, tienes el tema de la molestia, ¿no? Aunque te hayan dado el ketorolaco, que es un analgésico fuerte, pues ¿qué sucede contigo? ¿Vas directamente al hospital, llegan los paramédicos, vas a ver al seguro?
¿Cómo gestionas todo esto? Porque son muchas cosas, ¿no? Al mismo tiempo. Pues sí, la verdad es que es mucho relajo porque, pues te digo, para empezar no había como señal, ¿no? Para comunicarnos con el seguro. La gente que iba a pasar decía, pues ahorita que agarre señal llamo una ambulancia o algo que venga, ¿no? Llegaron los paramédicos, que fueron los primeros que llegaron, que tardaron como unos 40 o una hora, la verdad es que tardaron demasiado. Sí, bastante, sí. Ellos lo que hicieron fue como... bueno, ya después me enteré que lo que hicieron fue malo, ¿no? Porque yo tenía el brazo, pues obviamente así como un torniquete, y lo que hicieron ellos fue enderezarme, ¿no? Entonces lo que hicieron fue como trozar nuevamente todo el hueso, ¿no? Porque ellos me pusieron una fédula, pero a enderezarme el brazo, ¿no? A ponerlo derecho. Como no habíamos tenido contacto con el seguro, pues ellos me llevaron a un hospital general, ¿no? De ahí de Guerrero, de Acapulco. Y pues obviamente ahí me llegué, me vendaron y lo primero que me dijo el doctor, no, pues es que tuviste una lesión expuesta, ¿no? Yo en ese momento no sabía de qué se refería, la verdad, o sea, y ya después me explicó, el hueso se te rompió, se te salió de la carne, ¿no? Para esto. Y me dice, pues vamos a ver si podemos salvar tu brazo, ¿no? Y yo así de, ups. Pero en eso ya las personas con las que iba se estaban moviendo para llamar al seguro, ¿no? Ok, bien. Ya consiguieron el teléfono el seguro ya les dio a qué hospital particular me iban a llevar, pero ni siquiera fue una grúa por mí, o sea, tuvimos que tomar un taxi para ese traslado. Todavía fueron la policía por mí, los federales, porque tenía yo que declarar, ¿no? Como el arrastre de todo el carro para que llegara la aseguradora. O sea, realmente a pesar de que yo estaba lastimado, pues yo tenía que salir del hospital, del seguro, y tenía que moverme, ¿no? Porque todavía pasaron los policías por mí para ir a ver lo del carro. Hasta después me llevaron nuevamente al hospital donde hicieron la cirugía. Pues es que es un proceso muy complicado, ¿no? Porque aparte el carro es tuyo, bueno, era tuyo, ¿no? Exacto. Entonces, pues imagínate, el tema del seguro, el tema de la policía, el tema de la grúa, el tema de... No, aparte que el doctor te diga, a ver si puedo recuperarte el brazo. No, pues muchas gracias, doctor. Sí, mira, ahí creo que también depende mucho... En programas anteriores justamente platicábamos del tema de cuando tú vas al hospital o tú tienes una enfermedad y te dan un mal diagnóstico. Aquí ocurrió algo parecido, pero creo que eso fue en el momento, ¿no? Porque tú llegas y como dices, ¿no? El doctor que te atendió desde un principio, pues justo te da una fédula, te ayuda con el tema de que tu brazo quede inmóvil, y cuando llegan los paramédicos, que uno pensaría, bueno, son los expertos en el tema, correcto. Yo cuando digo que todos, habrá muchos que hagan muy bien su trabajo, en este caso a lo mejor hasta fue un mal diagnóstico, ¿no? Pensaron que tenías otra cosa, jalan el brazo y dices, te lo trozan más, ¿no? Entonces, ahí también es importante, ¿no? Ese tema de que, oye, a pesar de que no es una enfermedad, sino que fue un accidente, el hecho de que ellos hagan un mal diagnóstico o algún mal movimiento puede ser la diferencia entre tener una cosa u otra, ¿no? Completamente. Es correcto. Y ya después de que hiciste todo este proceso y que te regresas, los policías te regresaron, ¿no? Sí, correcto. Al hospital otra vez. ¿Qué pasó ahí en el hospital? Obviamente, pues como era puente, pues obviamente llegó el médico, estaba de vacaciones porque estaba en puente, trataron en llamarlo, me dijo, ¿sabes qué? Pues no te puedo operar de emergencia, si necesitas la operación de emergencia, pero pues no tenemos el material requerido, ¿no? La placa que lleva esa parte del brazo. Entonces tardaron 2 días para poderme operar, mientras pues yo seguía así, ¿no? Como que con el dolor y todo esto. Oye, ¿cómo lo sobrellevaste? ¿Fuiste a casa después? ¿Esos 2 días? ¿Cómo fueron esos 2 días? Pues seguí hospitalizado. ¿Seguías hospitalizado? Sí, hospitalizado, ya que pues obviamente eso pasó en Guerrero. Y yo soy de la ciudad de Querétaro. ¿Es de Querétaro? Exacto. Ok, ¿te quedaste en Guerrero esos 2 días? Me quedé casi 2 semanas ahí. ¿Casi 2 semanas? Wow. No, y ese también es otro tema, ¿no? El hecho de que el tema de insumos médicos, el tema de que el doctor, pues qué buena suerte que haya habido un doctor que te ayudó desde un principio, lo que comentábamos, pero pues qué mala suerte que el doctor que te tenía que operar en el hospital estaba de vacaciones, que no había el material. ¿Tú cómo te sentiste cuando, o sea, esos 2 días y ya después las 2 semanas, tú cómo te sentías? O sea, ¿te dolía mucho? Anímicamente, ¿cómo estabas? ¿Tus familiares? Pues obviamente sí me sentía muy mal. Mi mamá pues estaba un poco preocupada, me dice, voy para allá. Yo le dije, pues no tiene caso que te vengas, mejor déjame pues que pase la cirugía y todo esto, y ya vemos qué es lo que se necesita. Ok. Y por ejemplo, ¿hubo alguien que estuviera aparte de tu mamá, hubo alguien más de tu familia que estuviera contigo? Sí, estuvo conmigo, la verdad, mi sobrino, que se lo agradezco. Mi primo, que es el que te comenté que pedí permiso por él. Él fue el que la verdad estuvo conmigo 24/7, se quedaba ahí en el hospital esas 2 semanas,
y la verdad es que sí le agradezco, él me bañaba, él me cuidaba. Y ahora pues está estudiando enfermería, ¿no? Yo creo que algo bueno salió de ahí. No, pues la verdad es que sí, hasta fueron, ahora sí que sus primeras prácticas, ¿no? Sí, exacto. Mira, qué bueno, la verdad es que todo creo que tiene, ahora sí que tiene un porqué. Exacto. Pero en este caso, ya una vez que pasa los 2 días y te operan, ¿qué sucede? ¿Tú cómo te sentías? Porque digo, estar en un quirófano, digo, yo personalmente he estado, es complicado, o sea, te pones nervioso. Luego que el doctor te diga, a ver si salgo tu brazo, pues no ayuda, no ayuda prácticamente para nada, ¿no? ¿Tú cómo estabas en ese tiempo de la operación? No, pues la verdad estaba pues mal, me sentía mal. Obviamente la cirugía nos habían dicho que iba a durar 4 horas. 4 horas. Y duró casi 8 horas porque me dijo, la verdad fue algo muy largo por lo mismo de que tu brazo ya estaba muy fracturado y pues obviamente trató de armar como esas partes del hueso que se habían reconstruir, ¿no? Exactamente. Ajá. Sí, de hecho yo creo que en parte de la cirugía yo desperté, pues yo creo que se acabó como la anestesia y despierto y pues obviamente nada, es como que vi el quirófano, volteé a ver los doctores, pero obviamente luego me volvieron a anestesiar. Ok, fue anestesia local, ¿no? Sí. Lo bueno, no digo lo bueno. Y oye, ¿y dónde fue el accidente? O sea, ¿dónde podemos ver un poquito cómo está? Sí, fue toda esta parte que tengo aquí. Ok, no sé si la cámara nos puede ayudar ahí, para que la gente vea. ¿Sí? Oye, ¿actualmente te duele ahorita? Sí, pues fíjate que, por ejemplo, cuando hace frío no es que me duela, más bien dicho es como que siento como que si el brazo se durmiera. ¿Cómo se te durmiera? Exactamente. Ok. Oye, y aquí hay un tema importante, ¿no? Digo, la cicatriz, por ejemplo, es en la parte trasera, ¿no? Una parte que a lo mejor no es tan visible. Pero a ti te llegó a afectar en algún momento el hecho de tener la cicatriz, a ti físicamente y a lo mejor a alguien más que te haya dicho el comentario o algo que te haya sentido como incómodo, por así decirlo. Pues fíjate que al principio sí, obviamente como que sí me incomodaba, ¿no? Porque la gente te ve, aunque no se vea, pues ya cuando tomas atención, pues sí se ve como una diferencia, ¿no? Del brazo. Sí. Obviamente se ve más delgado, se ve un poco más corto. Entonces hay gente que sí... Hay gente que le daba pena y hay gente que pues le vale, ¿no? A lo mejor a veces por morbo te pregunta, ay, ¿qué te pasó, no? Ajá. Digo, yo no tengo problemas de contarlo, ¿no? Digo, obviamente, pues fue un accidente, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, a veces uso camisas cortas, digo, no tengo problema como en taparlo o cosas de esas, ¿no? O sea... Sí, claro. Que digo, eso es un tema, pues que al final de cuentas a mucha gente le pasa, ¿no? Que llegan a tener un accidente y pues de repente la pena de, oye, tengo la cicatriz, pero pues es aprender a vivir con ella, ¿no? Correcto. Al final de cuentas es parte ya de tu vida. Uh-huh. Y aunque hay ocasiones donde tienes una lesión que a lo mejor no te deja un tipo de cicatriz, pues tú únicamente como que ya sabes que te puede volver a pasar, como que tú mismo te ciscas un poco, ¿no? Correcto. A mí en su momento me dio una enfermedad que se llama fascitis plantar. Esa pues básicamente me inmovilizó, perdí muchas cosas. Entonces aquí quiero relacionarlo un poco con el tema tuyo, pero quiero saber, después de que te operaron, ¿cómo fue tu proceso de recuperación? ¿Cómo te sentías? ¿Qué apoyo recibiste de tu familia? ¿Fue difícil gestionar, aparte de lo que tenías, el tema del auto? Porque también el tema del seguro es un rollo, ¿no? De que hagas el deducible, si no es deducible, si tienes que ir a pagar. O sea, ¿cómo gestionaste tantas emociones al mismo tiempo cuando pasa la operación? Pues sí fue algo complicado, ya que obviamente pues yo tengo un negocio. Ah, tienes un negocio. Y obviamente pues tenía que trabajar, ¿no? O sea, no podía estar como guardado, y más que fue como en temporada cuando empezaba la pandemia, ¿no? Entonces tenía que moverme de alguna manera, ¿no? Porque pues obviamente era de lo que yo vivía. Digo, a veces hay gente que tiene trabajos y el trabajo pues obviamente los indemniza, ¿no? O les dan pero yo acá pues obviamente si no trabajaba no generaba, no había capacidades, ¿no? Exactamente. Ajá. Entonces pues sí fue un poco difícil. La verdad estuve casi un año en terapia. Y yo obviamente esa terapia pues era de todos los días, digo, el seguro lo pagó y también era como estar moviendo para que el seguro me regresara el dinero que yo había pagado. Por ejemplo, me cobraron casi 10,000 pesos del arrastre, ¿no? Del carro a la aseguradora, entonces es gastar dinero, tiempo y pues a veces la preocupación, ¿no? De dónde voy a sacar el dinero, cómo le voy a hacer. Sí, claro. También mi familia pues gracias a Dios estaban al pendiente, ¿no? O sea, estaban al pendiente de mí. Pero pues todo esto la verdad es que a final de cuentas, aunque yo trataba de cuidarme, la verdad que no me cuidé como debería. Entonces, obviamente el hueso no consolidaba. Sí. Entonces pasaron un año casi medio y tuve que hacerme otra cirugía. ¿Otra cirugía? Ok, y eso fue precisamente por lo que comentas, ¿no? A lo mejor el hecho de estar en movimiento,
pues otra vez fisuró un poquito el tema del hueso, ¿no? Es correcto. ¿Ahí tú te diste cuenta por el dolor o fuiste al doctor y él te dijo, y sabes qué, pues creo que... Era porque seguía el dolor y Sí. porque todavía no tenía como, o sea, empezaba a mover la mano porque obviamente quedó inmóvil la mano, o sea, de hecho los doctores me decían, o sea, puede que tu mano la tratamos de recuperar, a lo mejor no vas a recuperar el movimiento al 100%, ¿no? Okay. Y digo, gracias a Dios ahora en este tiempo lo he recuperado, obviamente no tengo la misma fuerza, a lo mejor no es el mismo movimiento, pero pues sí me permite seguir trabajando, haciendo mis cosas, ¿no? Sí, entonces, en ese tiempo de recuperación, ¿tú sentiste que hubo algo que cambió en tu vida? O sea, ¿hubo cambios en tu manera, por ejemplo, de transportarte, en tu manera a lo mejor de hacer tus actividades? Digo transportarte porque al final de cuentas manejar, pues digo, si es automático, manual, pues de alguna manera tienes que agarrar que la palanca, que el volante, que tienes que manipular ciertas cosas. ¿Cambió todo eso? ¿Cambió tu estilo de vida? Sí, sí cambió un poco, obviamente, pues porque aprendí a manejar con una mano, ¿no? Okay, o sea, estar moviendo. Sí, sí. Obviamente también antes de mi accidente, la verdad a mí me gustaba hacer ejercicio. Ajá. Regresé después de todo esto, pero pues a veces sí era como feo, ¿no? Porque pues ves a las personas que te quedan como viendo, ¿no? Porque obviamente yo no puedo hacer una pesa de 20 kilos, era hacer una pesa chiquita. Y pues toda la gente que está ahí como, ay, pues ve, o sea, están usando como pesas de niña, ¿no? Con poquito peso. Ajá. Pero en realidad no eran como conscientes, no sabían el por qué yo estaba haciendo esos ejercicios, ¿no? Sí, porque claro. al final de cuentas los hacía también para recuperar un poco de fuerza en el brazo, ¿no? Sí, un poquito de movilidad, ¿no? Entonces sí cambió como esa parte, no dejé de ir al gimnasio porque la verdad sí me sentía como un poco incómodo que la gente te estuviera observando esas cosas, ¿no? Ese es un tema también, ajá. Uh-huh. Justo el que tú vayas a hacer alguna actividad y pues la gente, digo, al final de cuentas no te conoce, ¿no? Pero pues se emiten juicios en base a lo que van viendo, ¿no? Entonces Claro. es complicado también, ¿no? Uh-huh. ¿Tú sufriste en algún momento, aprisionado a lo que me dices del ejercicio, algún tipo, no voy a decir discriminación, pero sentiste un trato distinto con este tema, lo que tú tienes? O sea, ¿en algún momento sentiste como que algo que, pues, que no te gustara tanto de algún tipo de persona, de algún tipo de trato? Hasta de algunos doctores, ¿no? Que de repente dicen, pues ya no va a funcionar su brazo, ¿no? Prácticamente. Y tú dices, pues no sé por qué dicen eso, ¿no? Claro. ¿Te pasó eso en algún momento? Pues yo creo que más en esa parte del Sí. gimnasio te sientes como un poco, sí, mal visto, ¿no? Siento que a veces la gente no somos empáticos, porque también me ha costado, ¿no? Ser empáticos con algunas otras personas porque no sabemos lo que esas personas traen, ¿no? Lo que están sí, lo que están viviendo. Exactamente. Sí, claro. Y por ejemplo ahí, tú en este caso, viendo todo este panorama, ¿tú crees que es importante el hecho? Porque al final de cuentas hay un tema muy importante que no hemos tocado, el tema de la fisioterapia. ¿Tú tuviste también tratamientos de fisioterapia, temas de recuperación, lo que me decías? Sí, correcto. ¿Sí? Era el que iba yo todos los días, tenía que ir con la fisio. Ok. Ajá, por parte del seguro, eso lo pagó el seguro. Eso. Y por ejemplo, cuando empezaste con tus ejercicios, ¿eso de alguna manera limitó las actividades que ya tenías? O sea, ¿sí interrumpió las actividades, por ejemplo, el tema de tu negocio, el tema personal, familiar? ¿Perjudicó un poco el tema de tiempos? ¿O para ti fue sencillo el poderlas llevar? Pues la verdad fue sencillo porque, digo, tenía un negocio que también eso me permite como trabajar yo con mis tiempos, ¿no? Ah, qué bueno. Uh-huh. Sí, yo creo que eso pues obviamente me ayudó para yo poder seguir con la terapia. Eso es bueno, digo, al final de cuentas la fisioterapia en muchas ocasiones pensamos que hay gente, ¿no? Que dice, oye, pues para futbolistas, para un deportista, como que va muy enfocado en un nicho, cuando realmente, cuando tienes un tipo de, pues sí, a lo mejor de accidente, de algún tipo de percance, pues este tipo de actividad, este tipo de, justamente de medicina es la que te ayuda a que tú puedas recuperar toda la movilidad. Porque digo, cuando tú empezaste a cuando tú terminaste, sí viste un cambio, ¿no? Ese año que estuviste en fisioterapia, sí viste un cambio considerable, ¿no? Sí, claro, sí. Sí, obviamente fue un cambio, pues obviamente la mano la tenía ahí y no tenía movimiento, ¿no? Uh-huh. Y el empezar a moverla, el empezar pues sí, digo, creo que eso también era el que me daban ganas de seguir yendo a la terapia, ¿no? Sí, el ver esos cambios que sí te sirven, ¿no? Que te ayudan, ¿no? Exactamente. Y ahí, por ejemplo, ¿tú cómo te sentías? Primero, empecemos por etapas, ¿no? Cuando inició todo esto, o sea, cuando te operan, cuando tienes el tema del brazo, ¿tú cómo te sentías anímicamente? Digo, tenías el tema afortunadamente familiar, tenías el apoyo de tu madre, pero aquí en el tema de tú, ¿cómo estabas anímicamente? ¿Cómo te sentías después de toda la operación y todo lo que estaba pasando? Pues la verdad mal, obviamente pues es algo que yo creo que nadie se espera, ¿no? Sí. Es algo que pues yo estoy acostumbrado a que ando para acá, para allá, entonces el decir, güey, o sea,
tu brazo no tiene movimiento, o sea, espérate, vas a dejar de hacer muchas cosas, o sea, o sea, ¿por qué no puedo cargar? No, yo soy de las personas, por ejemplo, en mi negocio pues cargamos cajas de papel, a veces se me olvida, la verdad, y lo hago, pero bueno, también a veces eso como que me hace sentir, trabajo con niñas, ¿no? Que son las niñas que venden, o sea, trabajan conmigo ellas, y pues se me hace como feo que ellas se estén cargando y yo no poderlas ayudar, ¿no? Pero también entra esa parte de decir, güey, pues es tu brazo o es el que dirá, ¿no? Entonces digo, pues mi brazo, ¿no? Sí, claro, sí. Digo, escucha, pues a lo mejor para algunas personas puede ser como de, oye, como dices, ¿no? Oye, ¿por qué no nos ayuda? O algo así. Pues es porque tengo un tema, ¿no? O sea, al final de cuentas, y es complicado un poquito, ¿no? Hoy en día, ¿cómo te sientes ya actualmente del tema de tu brazo? ¿Cómo has sentido la movilidad? ¿Cómo es tu día a día? Pues fíjate que hoy en día, pues la verdad es, a veces que la verdad hasta se me olvida, de repente pues sí es como la molestia, cuando hace como frío, era esa parte que te digo, no me duele, pero sí siento como si se pudiera, si era un poco más duro, como que perdiera otra vez esa movilidad que tengo, ¿no? Al principio me costaba alzar el brazo, o por lo menos agarrarme la cara, o sea, lavarme, ahora pues ya puedo hacer como más cosas, ¿no? Pero es con el tiempo, ¿no? Yo creo que a veces uno mismo se va incapacitando con tus pensamientos, ¿no? Pero si te dejas llevar por eso, o si haces como decir, güey, yo puedo, yo creo que lo puedes hacer. Ese también es un punto que en algunas ocasiones y en algunos programas lo tocamos, que es justamente el tema de cómo te sientas tú, y al final de cuentas eso te ayuda de manera anímica a que tú te sientas mejor, a que tú puedas, como dices, hacer las cosas, porque sí puedes tener la fisioterapia, sí puedes tener el apoyo de tus padres, sí puedes tener el apoyo de tu familia, pero si tú realmente no tienes ni siquiera la voluntad o las ganas de seguir adelante, pues no lo vas a hacer, ¿no? Claro. O sea, no vas a hacer nada, vas a hacer malos ejercicios, y pasa mucho de que hay gente, digo, no sé si te tocó, no, o no sé cómo era tu fisioterapia, si era en grupo o era más individual, pero de que hay gente que se desanima, ¿no? Que llevan, no sé, 2, 3 meses y, oye, pues no queda, ¿no? Ya prácticamente están tirando la toalla, que es normal, digo, al final de cuentas somos personas, somos humanos, y pasa mucho de que si tú no ves una mejora rápida, pues a lo mejor te puedes decepcionar un poco, ¿no? De, oye, ya llevo 6 meses viniendo aquí y hasta sientes que los ejercicios, y te digo porque yo también estuve en fisioterapia, dices, ay, metieron mis pies en una tina, o estoy pisando una pelotita de goma, pues esto en qué me va a ayudar, ¿no? Claro. Cuando realmente ya después de que se repite durante un año o 6 meses, ya ahí es cuando empiezas a ver la diferencia, ¿no? ¿Tú llegaste a ver eso? O sea, ¿tenías grupos o estabas con alguien? No, yo estoy individual, pero pues obviamente sí hay veces que te desesperas, ¿no? O sea, y obviamente pues platicaba con mi terapeuta, pues yo soy como mucho de platicar, y ella me contaba, ¿no? Dice, es que sí hay gente que, obviamente eso que hablas tú, es que no ven cambios, o yo lo puedo hacer en mi casa, ¿para qué pierdo el tiempo de venir a hacerlo aquí, ¿no? Exactamente, sí. Y dice, pero bueno, obviamente ellos ocupan otros aparatos, ¿no? Donde te dan a lo mejor los toquecitos, toda esa parte, ¿no? Que a lo mejor nosotros no lo tenemos en casa, ¿no? Sí. Y obviamente, bueno, sí, se lo puedo hacer en casa, pero pues ellos te están enseñando a cómo hacerlo y ya tú decides si lo sigues trabajando, ¿no? En casa. ¿En tu caso fue así? ¿Tú seguías haciéndolos en casa? Sí, yo seguía haciéndolos en casa, la verdad. ¿Y cómo te sentías? Digo, ¿hubo un momento en el que tú dijeras, esto no está funcionando? ¿O tú sí dijías, sí va a funcionar, me voy a aguantar el año o el tiempo que tenga que estar aquí? Pues yo siempre soy como de las personas que me gusta como decir sí se puede, y lo hacía, la verdad. Qué bueno, es que eso ayuda mucho, ¿no? El hecho de que tú digas, ¿sabes qué? Pues sí, se va a tardar, ¿no? Esto no va a ser tan rápido, pero le voy a echar ganas. Y cuando tú ¿en qué mes, de todo el año, en qué mes empezaste a notar un poco más de cambio? Que tú dijeras, ok, ya empiezo a mover un poquito más el brazo, ya me siento un poco mejor. Pues fue como a los 6 meses de la terapia. No, pues sí fue un tiempo considerable. Sí, la verdad es que sí tardó. Digo, obviamente empezaba como a mover primero los dedos. Ajá. Y también era como algo padre que yo decía, güey, o sea, qué padre, cómo es el cerebro que manda la señal, ¿no? Para que tu cuerpo pues empiece nuevamente a reaccionar. Ok, pues eso es muy interesante, digo, al final del día es muy importante el que tú puedas pues tener ese movimiento, que puedas otra vez recuperar esa confianza, y ahí también es un tema importante. ¿Tú en algún momento de todo el proceso en el que estuviste sentías como algún tipo de impedimento para hacer algo? ¿Tú mismo tuviste alguna limitante hasta en el mismo aspecto mental para poder hacer algo? O sea, que tú decías, quisiera hacer esto, pero pues, ahorita no puedo, ahorita como lo que me decías, ¿no? El tema de ayudar a las chicas con las que trabajas, pues igual, ¿no? Quiero ayudarles, pero no puedo. ¿Tuviste algún otro tipo de inconvenientes en tu día a día? Que tú dijeras, oye, quiero hacer esto y pues no puedo por este tema, o
sin querer lo hice y ya me descuidé y no me acordé que tenía el tema del brazo. Pues yo creo que es más esa parte Sí. de poder cargar cosas o hacerlo, ¿no? Ok. Es que sí, es un tema que, pues en tu negocio es el día a día, ¿no? Correcto. Al final de cuentas, tú que tienes que estar cargando, que tienes que llevar algo, pues sí, a veces te olvida, ¿no? Sí Es pasa, ¿no? correcto. Se te olvida y dices, ching, ya tengo mi brazo, ¿no? Lastimado. Y tú, por ejemplo, este tema del brazo es algo que, ¿cómo te lo acomodaron? O sea, ¿cómo fue el proceso que te explicó el doctor? O sea, ¿cómo es? De hecho, fíjate, la primera cirugía, la verdad es que siento que también por eso no consolidaba, porque el brazo, de hecho, como que me lo habían dejado, de hecho, hasta como chueco se veía, ¿no? Ahí la verdad, ahorita no se nota tanto, como tú me dices, pero ahí sí se notaba, porque hasta como que el hombro se me veía como más alto, Ok. la primera cirugía, y sí, pues la gente sí se daba cuenta, ¿no? Mi mamá me dice, no, pues qué diferencia, ¿no? Después de esta otra nueva cirugía. Ajá. Me dice, la verdad no te lo quería decir por no hacerte sentir mal, pero pues sí te veías hasta raro, ¿no? Ajá. Entonces, obviamente sí me dijeron que abrieron la segunda cirugía, me explicó el doctor Iván Corres, que también la verdad le agradezco mucho porque él no cobró sus honorarios, es familiar de mis hermanos y me hizo favor de él operarme. Obviamente me cobró lo del hospital o de los más doctores que estuvieron ahí, pero él no me cobró. La verdad es que me salió barata la cirugía porque también es otro tema, ¿no? Son caras las cirugías cuando no cuentas con algún tipo de seguro, ¿no? Correcto. Pero bueno, él me explicó que abrieron como si fuera un bistec otra vez porque volvió a fracturar otra vez el brazo para volverlo a unir, ¿no? Y me explicó que pues obviamente se abre todo el brazo, toda esta cirugía lo abrió como si fuera un bistec para poder empezar a trabajar nuevamente. Wow. O sea, mira, y tocaste dos temas importantes. Uno es el tema económico y el otro es el tema justamente de que a pesar de que uno piense, pues ya me operaron, pues a veces pasa de que no solamente que reincides en a lo mejor en un tipo de enfermedad, en el caso de la gente que está enferma, sino en tu caso pues que te dejan mal, ¿no? O sea, que te dejan con el brazo un poquito más hacia arriba, que no digo que hagan bien su trabajo, al final de cuentas ellos saben lo que hacen, Claro. pero sí llega a haber ocasiones, ¿no? Digo, no sé si esto de que me platicas, la segunda operación, fue derivado de lo que me comentabas, de que se gastó un poquito el brazo con el uso y fue ahí cuando te volvieron a operar. Sí, es correcto. Yo creo que fue en realidad todo, ¿no? El no haberme cuidado como debería, que la verdad no había quedado bien el desgaste también del hueso, Ajá. porque también tengo un poco de injerto, digo, a pesar del metal, tengo un poco de injerto para que pudiera quedar en el lugar el hueso, ¿no? Sí, claro. Oye, y ahí surge otra. Bueno, voy a empezar con una que es el tema económico, ¿no? Para ti fue complicado, digo, sé que tienes un seguro, pero a veces que el deducible, a lo mejor que hay cosas que hay ciertas cosas que no las cubre el seguro. ¿Tuviste algún tipo de complicación? ¿Fue difícil para ti en algún momento de manera económica pues el solventar todo este proceso? Pues la primera cirugía, como te comento, no, porque obviamente el seguro se hizo cargo de todo eso. Sí. Digo, y la verdad que con el seguro que estaba, pues no tuve ningún problema. O sea, el problema más era de ir metiendo las facturas, los gastos, todo esto, ¿no? Pero la segunda cirugía, pues sí, obviamente todo corrió por mi cuenta, ¿no? Desde la cirugía hasta otra vez empezar con las terapias, ¿no? Sí, sí. Entonces sí, la verdad sí es un gasto, pues algo, ¿no? Que sí te marca y sí dices, bueno, pero pues es mi salud, ¿no? Sí, claro, sí. Digo, en tu caso, pues afortunadamente tenías el tema del seguro, pues tenías esa manera de solventarlo, ¿no? Pero hay veces en las que hay gente que tiene un accidente y pues sí, se las ve un poquito más complicadas por el tema de que hoy yo no tengo seguro. Digo, desafortunadamente aquí en México la cultura del seguro cuando decimos seguro, pues a veces siempre nos referimos como al seguro social, ¿no? Pero, Correcto. pero no hay una cultura de un seguro como tal, de comprar o de adquirir un seguro de vida, un seguro de accidentes, un seguro... Digo, el del carro tiene que estar, ¿no? Pero el del carro cubre cosas que van muy enfocadas al vehículo. O sea, a lo mejor tu accidente no fue en un vehículo, pues no tenías ese seguro, ¿no? Claro. Creo que aquí es importante el hecho de que destacar ese tema, ¿no? De tener un seguro, de prevenir, ¿no? Ese sentido de prevención que tú tuviste, pues afortunadamente no mucha gente lo tiene, ¿no? Mucha gente tiene un accidente y pues sí, yo no digo que, ¿cómo se llama? Que tengan un seguro todos, porque a veces las posibilidades y el tema económico pues no nos da, ¿verdad? Claro. Pero si pueden tenerlo, pues tú hasta lo recomendarías, ¿no? Tener un seguro. Sí, la verdad anticiparse. es que sí, de hecho, bueno, anteriormente, te digo que la segunda cirugía sí, yo la pagué, o sea, sí salió de mi bolsillo. Sí. O sea, sí fue pues algo, ¿no? Digo, gracias al doctor no me cobraron lo que era, pero fíjate, antes de eso la verdad sí me decían,
¿por qué no te compras un seguro de gastos médicos? Y a veces nos sentimos los que nunca nos va a pasar nada, ¿no? Sí. O sea, es como te comento, yo nunca pensé que me fuera a pasar esto, pero realmente sí lo recomiendo porque uno nunca está exento de nada, ¿no? Sí, claro, digo, aquí no vamos a mencionar marcas, ¿verdad? Pero sí es importante el que tengamos esa cultura. Hasta en el tema, digo, este ya es otro tema, ¿no? Pero en el tema funerario, pues nunca ha existido una cultura, ¿no? Siempre es como de, oye, ¿qué vamos a hacer? Porque también es un tema legal enorme, digo, ese tema, pues esperemos no tocarlo tanto, pero al final de cuentas, el hecho de que alguien muera en tu familia o a lo mejor alguien que quieres, pues también es un proceso largo, ¿no? No es algo sencillo y no existe esa cultura de prevención. Digo, ahí pues el Seguro Social y las demás instituciones pues no van a cubrir nada de eso. Tú te tienes que hacer responsable, en este caso pues del tema legal, del tema de funerario, del tema velatorio. O sea, es un rollo que mucha gente no anticipa, ¿no? Y en el tema, como dices, de los accidentes, digo, sabemos que la muerte es segura, ¿no? Pero la gente no se anticipa algo que es seguro, menos se va a anticipar algo que no tiene seguridad si le va a pasar o no. Porque es como una moneda, ¿no? Tú la lanzas y no sabes qué va a caer. Puede que compres un seguro de vida y afortunadamente nunca lo ocupes, puede que no lo tengas y te pase algo, o en tu caso, ¿no? Que ya contabas con uno y afortunadamente pues pudiste solventarlo pues basándote en esa parte, ¿no? Es importante. Y aquí hay otra cosa que tú mencionabas, el tema del metal. ¿Cómo es convivir con la pieza? Pues una pieza, no es una placa. ¿Cómo es convivir con todo eso? Porque digo, es algo que no estaba en el cuerpo originalmente, y el cuerpo, por ende, cuando encuentra un cuerpo extraño, lo empieza a atacar de entrada. Entonces, ¿tú cómo sentiste este tema de traer la placa, de traer, no sé si traigas clavos o tornillos, no sé cómo estuvo? Sí, traigo clavos. ¿Clavos? O sea, ¿tú sientes el metal? ¿Cómo es la convivencia con un cuerpo extraño? Con algo que ya te acostumbraste tú, pero al principio pues no lo tenías. Sí, correcto. Como te dices, es un proceso algo largo el acostumbrarte, ¿no? Porque no estás... Es algo extraño a tu cuerpo. De hecho te lleva un proceso también para ver si tu cuerpo lo acepta. Sí, claro. Porque puede ser que el cuerpo lo rechace y obviamente otra cirugía, pero gracias a Dios pues obviamente mi cuerpo lo aceptó. Ajá. Es algo difícil porque pues estás acostumbrado a dormir de alguna manera, de lado o poner la mano, entonces hay veces que pues no puedes dormir, pasas días a veces sin dormir porque es incómodo. Para mí al principio me pesaba el brazo, no sabía cómo ponerlo, porque pues obviamente era algo nuevo para mí, ¿no? Pero pues obviamente con los días vas aprendiendo el convivir con esa parte que no es tuya, bueno, que ya es tuya, ¿no? Ya es parte tuya. Sí, es justo lo que te iba a decir, pues ya el cuerpo se acostumbra y ya es una parte que tú ya sabes cómo manejarla, ¿no? ¿Y has tenido algún tipo de limitante con esta pieza? O sea, que a lo mejor tú, no sé, es que al final de cuentas, como es algo que no tenías, ¿tú has sentido alguna limitante en alguna actividad en específico que tú digas, oye, esto lo podía hacer bien y ahorita como que me cuesta un poquito aparte del tema del ejercicio y cargar cosas? ¿Hay algo en lo que tú...? Pues ahorita en estos momentos de mi vida pues no he tenido como limitantes. Al principio sí te digo que me costó algo, ¿no? Porque pues no tenía el movimiento que tengo hasta ahorita, ¿no? Sí, o sea, era como el brazo lo podía levantar muy poquito. O sea, por ejemplo, si me quería agarrar como del carro para salir, pues no podía, ¿no? Digo, gracias a Dios soy zurdo y mi accidente fue... en la mano derecha, ¿no? Sí, exacto. Ok. Digo, sí, al final de cuentas, pues hasta en el tema de los accidentes, pues no sabes qué parte de tu cuerpo va a afectar, ¿no? Si la cabeza, si a lo mejor el hombro, si a lo mejor la pierna. Digo, en tu caso, pues fue el brazo, pero creo que hay gente que de repente pues tiene un accidente y pues quedan con un estado completamente distinto, ¿no? Es correcto. Tú, por ejemplo, a esa gente que queda en un estado pues más deteriorado, más lastimado, que tienen más cirugías, que es un proceso más largo, ¿qué le podrías decir a esa gente que está con ese problema? Digo, al final de cuentas este es un programa que va muy enfocado a la gente, no solamente que tiene el padecimiento, sino que a lo mejor conoce una persona que tiene el padecimiento, le pasó algo parecido. Digo, absolutamente nadie está exento de que nos pase un accidente, eso es, pues creo que algo que con lo que aprendemos de alguna manera a convivir. Pero tú, ¿qué le dirías a esa gente que a lo mejor está en un estado como el tuyo, parecido, a lo mejor un poco más complicado? Pues yo les puedo decir que la verdad no se detengan, que hay veces que sí, hay cosas que no podemos hacer, pero para todo hay una solución. Creo que fíjate algo que se me viene ahorita a la mente. Yo tenía una tía que no tenía un brazo y yo creo que eso me impulsó, ¿no? Porque yo la veía a ella barría con una mano, ella tejía, o sea, se metía aquí como para tejer y ella tejía, o sea, y la veía, se vivía una vida como nosotros normal, Sí. ¿no?
Pues ese tema que tocas, digo, hay una persona, no recuerdo bien el nombre, que da conferencias y esa persona nada más tiene el tronco. No tiene piernas, no tiene brazos, y tú lo ves con una energía, con una vitalidad que dices, es increíble cómo hay gente, como dices, que no tiene a lo mejor una extremidad, que tiene una limitante pues considerable, que al final de cuentas es algo que para algunas otras personas, y tal vez me incluyo yo, sería complicado el poder asimilarlo, y es gente que sale adelante, ¿no? Que le echa ganas, que hace hasta conferencias, que hace de todo, ¿no? O sea, hay gente que dice, bueno, pues no tengo piernas, pero a lo mejor no puedo manejar. Hay gente que se las arregla para poder manejar, Claro. que pone dispositivos para meter su silla de ruedas, que se ponen en su carro, que manejan con, o sea, me ha tocado ver carros adaptados justamente para personas que no tienen piernas. Entonces, no tienes piernas, manejas con o sea, el pedal, básicamente con las manos, ¿no? La palanca está adaptada, todo está acondicionado, y aquí es donde dices la limitante, entonces es uno mismo a veces, ¿no? Exacto. Claro, el no tener la extremidad es un limitante, eso es evidente, ¿no? Pero también mentalmente cómo eso puede cambiar, ¿no? No sé si tú en tu proceso, en el tiempo en el que estuviste, conociste a alguien que estuviera así en una posición parecida, que a lo mejor pues sí estuviera pasándolo un poquito complicada por el tema de la limitante de, oye, pues me falta esto, oye, pues perdí a lo mejor una extremidad, oye, pues no sé si tú conociste a alguien en ese tiempo o en este lapso. Pues solamente te digo que a mi tía, yo creo que pues para mí fue como una persona muy valiente al hacer las cosas, ¿no? Yo creo que eso a mí me ayudó. Obviamente es un proceso, ¿no? Obviamente no es de, ay, sí, yo soy un chingón y puedo, ¿no? Obviamente hay todo un proceso detrás de todo esto. Obviamente, pues son lágrimas, son depresiones, porque a veces es, güey, mi vida, a veces sientes que la vida ya se te acabó, ¿no? Te sientes que ya no vas a poder hacer las cosas, ¿no? Pero te das cuenta que obviamente dices, bueno, si quiero, lo puedo, ¿no? O sea, no detenerte en las cosas negativas y seguir avanzando. ¿Y tú qué consideras que fue lo que te ayudó a seguir adelante? O sea, ¿qué dices? Oye, ¿sabes qué? Pues sí tuvo un proceso de decaída, como cualquier persona podría tenerlo y es normal, pero ¿qué te impulsó para que tú siguieras echándole ganas? Ay, pues yo creo que mi negocio, pues no sé, la vida siempre, la verdad es que siempre estaba como muy agresivo con la vida, porque me da como cosas, me da como cosas muy padres. Ajá. Entonces yo creo que eso, ¿no? Como el agradecimiento del estar aquí. Perfecto, pues de verdad que es una historia de resiliencia. Creo que al final del día lo que te pasó a ti es algo que a muy pocas personas les pasa, a muy pocas personas lo entienden. Cuando tienes un tema tan delicado como este, pues el hecho de contar con tu familia, el hecho de contar con personas que te apoyan, el hecho de tú mismo pasar por este proceso y entender que sí se puede, que puedes salir adelante, eso es lo que, pues en muchas ocasiones la gente que nos escucha, pues también esas palabras, eso que tú nos cuentas, le ayudan, ¿sabes? Claro. Hay situaciones muy complicadas, ¿no? Hay gente que a lo mejor tuvo un accidente un poco más fuerte, o a lo mejor tuvo una pérdida de alguna extremidad y, por ejemplo, no tienen familia, ¿no? No tienen amigos, que pasa mucho, ¿no? Pasa también en ocasiones que no cuentan con un tipo de seguro, que están a lo mejor esperando, a lo mejor un trasplante de órganos, que aquí en México la fila es interminable. Ese tipo de cosas son las que a veces cuando las ves dices, híjole, qué suerte, ¿no? Pues no haber tenido el accidente, evidentemente, pero sí poder estar aquí. Y de verdad, muchas gracias por haber compartido con nosotros tu testimonio, por el tiempo que nos has dado. Creo que esto pues, le ayuda a la gente que nos ve. Te digo, no es para la gente que tuvo un accidente, esto es para cualquier persona. Que sepan cómo pueden sobrellevar las cosas, que sepan que siempre se puede salir adelante, pero todo lleva un proceso, ¿no? Claro. Porque no sé si quieras decirnos algo para terminar este podcast, unas palabras para las personas, algo que quieras mencionarnos. Pues nada más, pues gracias por invitarme y que obviamente que pues si alguna vez, espero que nunca les llegue a pasar algún accidente, que le echen ganas. A veces es un poco difícil, pero siempre se puede. Ahí tuvimos un accidente, creo que también, espero que esté bien, pero te agradecemos mucho, Jorge, de verdad, pues por el tiempo. Y muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo, escuchando, y de verdad les agradecemos. Nos vemos en el siguiente episodio. Mi nombre es Samuel y esto es Latidos Conscientes.